Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. No, buenas Gracias por noches a venir, ¿cómo ustedes. estás? No, Mucho gracias por invitarme. para hablar, para analizar, queremos también ver tu mirada. Nos hacíamos un montón de preguntas hoy en la ¿Querés previa. arrancar por la política, así después vamos a la economía? Bueno, Porque él dale, estaba, ok. viste, también Yo ya dando su ya lectura. iba a hablar de inflación, dale. Es dale. economista, pero es un dirigente político, Sí, Claudio. claro. ¿Qué ves de lo que pasó el domingo en la provincia de Buenos Aires y del escenario que abre eso, que decíamos nosotros, es como que reconfiguró o movió un poco el tablero político? No, yo creo que lo movió mucho. Creo que tiene una dimensión política muy grande la elección que se dio. En dos sentidos. Creo que le dio un golpe de nocaut a un gobierno que venía en caída libre. Y en segundo lugar, creo que abrió un nuevo tiempo de discusión en lo que podríamos denominar el movimiento popular, las fuerzas populares. Básicamente porque emerge y se consolida una discusión o un liderazgo dentro del peronismo que plantea la necesidad de una renovación, y creo que eso le hace muy bien a la necesidad de plantear un debate para adelante que marque distancias con lo que han sido fracasos del pasado. Así que en ese sentido creo que es una muy buena noticia. ¿Se las dos consolida el cosas. liderazgo de Axel Kicillof, decís? Claro, claro. Es un liderazgo. Yo te diría que tiene puntos de cercanía a lo ocurrido con lo que pasó, por ejemplo, en Rosario. En que, a pesar de que son cosas distintas, pero en Rosario vos tenías un partido justicialista destruido después de la gestión de Perotti, que fue un fracaso total, y donde el PJ terminó aceptando que quien encabezara la propuesta fuera una expresión política de una construcción diferente, que era, digamos, lo que se llamó Rosario sin miedo, Santa Fe sin miedo, en que encabezaba Juan Monteverde. Y creo que eso le dio un impulso renovador que le permitió hacer una buena elección provincial y ganar la ciudad de Rosario. Me parece que acá también hubo una decisión de plantear desde las viejas palabras de Axel hablando de que se necesita una nueva melodía, una nueva canción, hasta todo lo que ha sido la estrategia que llevó adelante, un intento renovador que fue muy resistido, objetivamente. Por Cristina. Por Cristina. Y creo que, bueno, esto se impuso, le fue muy bien, y creo que en ese sentido es una linda cosa para todos los que pretendemos y que creemos que es necesario armar una propuesta popular nueva y en donde la cultura peronista indudablemente tiene un lugar absolutamente indispensable, pero sobre las bases de una renovación profunda respecto a lo que cargamos como mochilas del pasado. Así que en ese sentido creo que fue muy importante la elección. ¿Crees que con las medidas que está tomando el gobierno nacional o con lo que viene insinuando en estos 3 días después del golpazo electoral en Buenos Aires, tiene chances Milei de en la nacional el 26 de octubre un poco modificar este escenario? Yo la verdad que lo veo muy complicado. Creo que aparte es un momento como para que todos aquellos que creemos que esto tiene que terminarse, avancemos. Avancemos en la pelea callejera, avancemos en las definiciones y la pelea institucional, y vayamos y confrontemos en profundidad con un modelo absolutamente corrupto, autoritario, represivo, y que además no tiene nada para ofrecer. Porque está claro además que digamos, me parece que está muy bien, todo el mundo tiene que decir, espero que escuche la voz del pueblo, pero la verdad que me parece que todos sabemos que eso no va a ocurrir y que en todo caso lo único que hay digamos, ahí a la espera, digamos, es algún tipo de reemplazo por un neoliberalismo prolijo, ¿no? Que es esta suerte de conciliábulo de los gobernadores que pretenden una propuesta nacional, que son los mismos gobernadores que fueron cómplices de buena parte de todos estos 2 años. Cuando decís avancemos en términos institucionales, ¿te referís al juicio político? Sí, de hecho yo creo que el tema del juicio político, la destitución del gobierno y meterlos en cana serían las 3 cosas centrales que deberían regir digamos, el esfuerzo a hacer. Hay que construir las mayorías parlamentarias para sacarlo. No va a haber ningún cambio. Esto creo que es hablar de una ficción. Aparte, el escenario futuro está escrito en el acuerdo con el fondo. Digo,
Reforma laboral para seguir hundiendo ingresos y empleo, reforma previsional para seguir bajando el gasto previsional y privatizando la seguridad social, reforma impositiva para seguir desfinanciando el Estado e induciendo el ajuste en las provincias. Me parece que, digamos, y sobre la base de un modelo, además, que reprimariza al extremo en la Argentina, que destruye cualquier perspectiva industrial. Me parece que no hay que sembrar expectativas sobre lo que no las tiene. Viste que el gobierno nacional dijo que no va a modificar en nada su política económica. ¿Qué es esta? Claro, es una política económica tan apoyada en lo financiero que nos lleva también a nosotros a hablar mucho de esos temas. Y en la semana anterior se decía que si el gobierno tenía un mal resultado electoral, iba a sobrevenir un caos en los mercados. Lo que vimos en estos 3 primeros días es que el dólar sí subió un poco, el riesgo país subió un poco, pero hoy la tasa que convalida el gobierno, que da el gobierno en la licitación de bonos, es más baja de las que venía dando. El dólar no llegó al techo de la banda y pareciera que pueden sostener esta situación hasta el 26 de octubre. ¿Vos qué ves? Veo lo que vos acabas de decir, que ha habido un cierto... Primero, el impacto inicial el lunes fue brutal. En realidad fue una catástrofe financiera el lunes. Por caída de bonos, caída acciones. de los bonos, caída de las acciones, acá y en el exterior. Pero no hubo un descontrol del dólar, digo, que es la herramienta que más miramos. No hubo un descontrol en el precio del dólar. Está bien, pero digo, lo que creo es que, digamos, apareció luego la declaración del fondo y claramente hay una suerte de impas por parte del poder financiero y el capital en la Argentina que, digamos, Milei no es Milei, es el mascarón de prueba de un espacio de poder que tiene que ver con el capital financiero, que tiene que ver con grandes grupos empresarios, que están sentados en el gabinete, que no es una cuestión que haya mucha distancia entre el gobierno y ellos. Por lo tanto, digamos, en todo caso, lo que me parece es que no tienen todavía un reemplazo y consecuentemente no lo van a... ¿De Luis Caputo, decís? ¿O del propio Milei? No, de Luis Caputo y del propio Milei. No han construido todavía un reemplazo. Creo que hay intentos de armar un reemplazo de esto que mencioné antes, un neoliberalismo prolijo. Con los gobernadores, algunos los gobernadores. 5 gobernadores que aparecen y dicen... Provincias Unidas. Provincias Unidas, Schiaretti como una referencia política instalada. Digamos, esa idea me parece que está dando vuelta, porque claramente, digamos, además del deterioro social, claramente en términos financieros y cambiarios esto también está muy mal. Más allá de que las cosas se contengan en estos días, vos tuviste una situación donde, digo, los datos del Banco Central de la semana pasada te muestran que en 7 meses vos te endeudaste en 17.600 millones de dólares entre el fondo y los organismos internacionales y se te fueron 30.000 millones de dólares, se te fueron 24.000 entre fuga de capitales y pago de deuda y 6.300 millones por déficit en turismo. 30.000 millones de dólares en 7 meses son el 70% de las reservas totales de la Argentina, de las brutas, no de las netas que no tienen. Entonces en ese sentido esto no está caminando, no está funcionando, es algo que el propio fondo ve con preocupación, ya son todos, digo. La Argentina, digamos, en esta historia de sostener esta tasa de inflación ficticia, que se muere en el momento en que hagan las correcciones que tienen que hacer, en ese contexto, por detrás de eso, lo que armaron es un proceso de inflación en dólares que desacomodó a toda la economía argentina y a todos los sectores, en algunos casos más y en otros menos. Por lo tanto, el impacto y lo desacomodó de tal manera que lo que hace es que la Argentina no produce las divisas que necesita. Y esto es un problema no solo de los argentinos, de los acreedores, es un problema del sector financiero, es un problema de todos. Así que en ese sentido, me parece que esto está muy complicado para el gobierno. El gobierno aparte ha chocado la calecita con todo el mundo. Y a esto se le agregó, digamos, una evidencia de corrupción de una magnitud, digamos, y aparte en un sector de un área de mucha sensibilidad en el marco de porque esto fue mucho más complejo que lo de Libra. Lo de Libra se entendía poco,
no impactaba tanto socialmente. Creo que acá explotó una bomba en el centro del dispositivo presidencial y quedaron casi sin habla. O sea, desapareció Adorni porque es el vocero que hablaba, ya no podía hablar más. Había que buscarlo porque no estaba. La semana que viene, un comentario breve, la semana que viene supuestamente se termina el secreto de sumario en la investigación por el tema de los audios de Español o las coimas, el 3% de Karina Milei, qué sé yo. Hay que ver si Españolo no se presenta como imputado colaborador, como arrepentido. Hay versiones en esa dirección. Los abogados le dicen, espera que levanten el secreto de sumario, nos enteramos que hay en la causa y ahí decidimos. Claro. Ahora, vos recién mencionabas el tema de inflación. Nosotros antes del aire mirábamos el índice, mirábamos específicamente el índice de alimentos, comparábamos con la medición 1,4. 1,4, viste que LSG hace una medición semanal, la medición de LSG había dado 2,4 en alimentos. Más allá de la discusión de cómo está conformada la canasta que mide el INDEC y de la desconexión entre esa canasta y lo que nosotros sentimos que pasa, ¿cómo se explica el número de inflación y sobre todo tan bajo en alimentos? Bueno, en realidad estaba mucho más bajo en alimentos. Se multiplicó por 3 prácticamente entre mayo y ahora. O sea, estaba en 0,5. Se fue a 1,5. Digamos, o sea, el impacto que tuvo las modificaciones cambiarias, las turbulencias cambiarias que se vivieron, impactaron. Y además vos tuviste junio y julio inflación en alza. Ahora quedó en el mismo nivel, pero incluso si ves la inflación núcleo, dio 2. O sea, dio para arriba. Hace 3 meses que la inflación no desciende. O sea que ese proceso que supuestamente hacía rato que iba a ocurrir, que íbamos a tener inflación cero, no solo no pasó, sino que pasó exactamente lo contrario. Ahora, los mecanismos de control inflacionario que tiene este esquema son absolutamente insostenibles en el tiempo. El primer mecanismo es el dólar fijo, que por cierto ya todos ven y todos anticipan que va a haber una corrección cambiaria más temprano que tarde. El segundo mecanismo es el retraso absoluto del poder adquisitivo y la recesión en el mercado interno, que es lo que hace además que en este mes de agosto no se haya trasladado tanto a precios la turbulencia del dólar, porque vos tenés que no hay demanda en el mercado interno. Eso es lo que explica para vos que no haya habido traspaso a precios. Eso es lo que limita el traspaso. En el gobierno de Alberto Fernández devaluaban un 20% de inflación. Pero la situación en términos de poder adquisitivo era muy distinta a la actual. El gobierno lo muestra como un logro esto. ¿El qué? Sí. Esto de que no hay pass-through, como se dice, ¿no? Como dicen ustedes los economistas. No es que no hay pass-through. El pass-through es más chico. Y es más chico porque vos lo que bastante más chico. Sí. Tenés una devaluación del 10, del 13 y una inflación del 1,9. Pero bajó ahora en agosto, porque vuelvo a decir lo que dije antes, se multiplicó por 3 en alimentos. Pero digo, independientemente de eso, obviamente, si vos tenés un poder adquisitivo planchado, o reprimido, obviamente eso actúa como límite. Siempre es así. Digamos, en el caso, digamos, estás con un poder adquisitivo que está prácticamente 20% abajo para el conjunto de la población de lo que estaba en el promedio durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, lo que digo es, vos no podés sostener una estrategia fiscal como la que tenés, no podés sostener eternamente la ausencia de obra pública, el desfinanciamiento absoluto de la educación, de la salud. Digo, no se puede hacer esto. Y eso es lo que pretenden, es profundizarlo, porque la estrategia de reforma impositiva de la que hablan supone reducir el financiamiento del Estado. Claro, ahora, bajar impuestos. y no podés seguir en una estrategia de destrucción del poder adquisitivo. Vos destruiste 230.000 puestos de trabajo formales, es decir, de los que tienen mejor nivel de ingreso y los que tienen derechos mínimamente vinculados a la legislación laboral existente. Y en realidad parte de esos empleos fueron reemplazados por aumento de la informalidad. Estás en el pico del pluriempleo en la Argentina, para que la gente para llegar a fin de mes trabaja, tiene 2 o 3 laburos o 4 laburos. Hay el 12% de la población laboral tiene más de 2 laburos.
Y hay 900.000 personas que trabajan jornadas que van entre 13 y 16 horas. Son jornadas del siglo XIX para poder sostener que el nivel de vida que llevan no se les caiga. Entonces digo, la situación en la Argentina es de un deterioro en ese sentido muy profundo, insostenible en el tiempo. Y las tres claves son: tipo de cambio retrasado, no lo podés sostener por lo que dije antes. O sea, cuando vos tenés inflación en dólares, lo que no tenés es capacidad de producir divisas, por lo tanto, te tenés que endeudar y al mismo tiempo tenés ingresos de importados que desplazan producción local y destrucción productiva. Tenés una situación en materia de industria, digamos, los textiles se cayeron 17% respecto... ¿Vos definirías este escenario como estamos en esta inflación? ¿O cómo definirías? No, ni siquiera esta inflación, te diría. Porque en realidad estás en caída de la actividad económica. Recesión. Exacto. Pero recesión con inflación, con un poquitito de inflación. Sí, está bien, pero lo que digo es, vos venías cayendo, en el 2024 caíste, hubo una ligera recomposición y estás volviendo a caer ahora. Estás en situación de caída de la actividad. Entonces, en ese sentido, digo, sí, tenés una situación de estancamiento. Ya el estancamiento en la Argentina se diría que es casi estructural, Sí. desde el 2012 para acá. Vos recién decías, no se puede sostener esta situación, no se puede. Por lo que sabemos del gobierno, lo que dice, lo que hace, todo indica que va a intentar sostenerla. ¿A qué nos lleva eso? Que nos llevan a la confrontación política, por eso es que digo que... No, hay no que- en lo económico, ¿no? No sé, Y en lo económico ¿dónde lleva... desemboca? En lo ¿En lo económico... económico, en lo político, en lo social? No sé. No, digo, en lo económico lleva a un proceso de reprimarización de la economía argentina, es el cuarto industricidio que atravesamos, a que no tengas proyecto industrial en el país, te Pero, lleva... ¿estalla o no estalla? ¿Qué cosas? El modelo económico. El modelo ya estalló. Estalló en abril y lo salvó el fondo. Y está otra vez en situación crítica. Y lo están sosteniendo para que llegue octubre. ¿Y después de octubre qué pasa? Y después de octubre, digamos, si no se legitima esto, para, digamos, la capacidad de sostener esto en el tiempo es absolutamente imposible. No hay salida para este tipo de cosas. La salida tiene que ver con un régimen de coerción y autoritarismo mucho más importante, que vos lo tenés en la práctica. Aparte, esto te lo anunciaron desde el primer día, porque en realidad, antes de todos los efectos sociales que esta propuesta tiene, tuviste ¿cómo se llamaba? El protocolo antipiquete, que transformaba la protesta en delito, tuviste la penalización de la actividad sindical, tenés todo un dispositivo represivo y autoritario que funciona, digo, lo que ha pasado ahora, y además en el que pretenden involucrar todo, incluso la justicia, como pasó ahora con el tema de los audios. Digo, vas a un formato represivo que sostenga un modelo fuertemente excluyente. Y de hecho, además, me parece que te lleva a una democracia. O sea, en la perspectiva a lo que esto tiende a es instaurar un sistema político de funciones sin gente. Y de hecho, además, en un intento, por eso es que veo que es tan importante lo que pasó en Rosario, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, si no hay renovación política, si no estamos en capacidad de encarnar una propuesta nueva que tenga que ver con no repetir los fracasos anteriores, el problema es que la gente deja de creer, y ahí es donde gana posibilidades esto, porque, y de hecho, ni siquiera en Rosario, ni tampoco en la provincia de Buenos Aires se resolvió el problema central. El ausentismo sigue siendo monumental, ¿no? Digo, Te hago una pregunta mirando hacia adelante. Un futuro gobierno, ya superará la etapa de Javier Milei, si es que finalmente eso ocurre, vuelve un gobierno peronista. Había logrado Milei cierto consenso un gobierno social. popular, ojalá tenga un frente más amplio. Bueno, está donde bien. la cultura peronista sea una de ellas. Ok. Milei, decía yo, logró cierto consenso, no sé si en la opinión pública o en un sector hegemónico de la opinión pública, de que el equilibrio fiscal es algo importante. No gastar más de lo que te entra. A partir de eso creo que hay pocos dirigentes que se atreven a decir hay que aumentar el gasto público. En la Argentina hay que aumentar el gasto público, aunque eso nos lleve a un periodo de desequilibrio fiscal. ¿Vos qué decís sobre eso?
el equilibrio fiscal es una cuenta de ingresos y gastos. ¿Qué entra y cómo entra y qué se gasta y cómo se gasta? Es una discusión política. Entonces digo... Pero esa cuenta te tiene que dar empatada. ¿Los multimillonarios tienen que pagar en la Argentina o no? Ok, pero ¿esa cuenta te tiene que dar empatada? La cuenta de ingresos y de gastos. En este contexto que tenés hoy es mejor que te dé empatada. Pero si vos reconstruís tu control sobre el comercio exterior, si tenés capacidad de dinamizar una estrategia productiva diferente y volvés a tener moneda, vas a poder tener déficit también para reactivar la actividad económica. En una segunda etapa. En una primera etapa decís... Claro, vos no tenés hoy posibilidad de financiar el déficit con emisión por la sencilla razón de que no tenés moneda. Ahora, el proceso por el cual no tenés moneda es el proceso de internacionalización que vivió la Argentina desde mediados de los 70 para acá, que fue conformando un bloque dominante de capitales fuertemente internacionalizados que miden sus ganancias y definen sus inversiones en dólares. Está bien, vos decís, es la moneda de ellos. En una segunda etapa podés ir a, si tenés una moneda, podés a una moneda... Podés armar un circuito de producción, consumo, inversión en una moneda no convertible. Podés hacer muchas alternativas. Está bien, ya no será tan importante el equilibrio fiscal como no lo es en la mayoría de los países. Pero en una primera etapa sí necesitas equilibrio fiscal porque no tenés moneda. No podés emitir. Podés arbitrar otras cosas, por eso te digo, podés armar un circuito, podés tener una moneda para consumo, exclusivamente, no para especulación. Podés hacer miles de alternativas, pero en todo pero caso, que tenés que tener definición política de armar otra cosa. Y también fortalecer los ingresos y ser creativo con eso y audaz con eso. Por supuesto. No hay política popular ni hay política de recomposición de un proyecto productivo sin poner en el centro el mercado interno. Y el mercado interno en la Argentina tiene que ver con demanda de mayorías, porque somos un país con un bajo nivel de población. Así que en este sentido, si no consumen muchos, no hay mercado interno para armar una base distinta. Y eso implica una política popular donde también tiene que haber ahí modificaciones, porque no se necesitan los mismos instrumentos hoy que los que se necesitaban hace 50 años. Hoy el salario mínimo no es el piso de los ingresos en la Argentina. 1 de cada 3 trabajadores gana menos que eso. Por la sencilla razón que la mitad está en situación de informalidad. Pero bueno, eso implica discutir la universalidad como un piso. El debate del ingreso básico universal es eso. La discusión de la jornada laboral es otra. El tema de esa economía popular que se armó y la posibilidad de pensar una estrategia de empleo garantizado, financiado por el Estado y articulado con las pymes y las cooperativas, también es parte de una propuesta distinta. Hoy, para hacer política distributiva, tenés que mirar una clase trabajadora que es muy diversa, porque si no, no llegás a todos. Entonces, se necesitan instrumentos nuevos en el campo de la distribución del ingreso y en el campo de la intervención del Estado para controlar el funcionamiento de los principales capitales. No se puede seguir permitiendo que la lógica sea endeudar, acumular financieramente, desinvertir, fugar y levantar precios. Esa lógica es una lógica que han acuñado en el marco de los procesos de apertura que se abrieron con Martínez de Oz y que no han sido discutidos. La democracia, 40 años de democracia, no ha habido una sola reforma impositiva en la Argentina. 40 años de democracia y tenés la misma ley de entidad financiera del 76 y la misma ley de granos que regula el comercio exterior de aquella época. Digamos, la verdad es que hay deudas pendientes. La deuda es un cáncer de la Argentina que la democracia no se animó a discutir nunca. Yo fui el que tuve la oportunidad de crear la única comisión de investigación de la deuda que se abrió en el Congreso, y se abrió, y a los 10 minutos que empezamos a citar a los distintos sectores que había que citar para que dijeran lo que había pasado y a pedir la documentación correspondiente de las negociaciones, desaparecieron todos los bloques mayoritarios. Entonces el tema del debate de la deuda, de una deuda que es nula desde el punto de vista de la jurisprudencia argentina y que es irregular absolutamente desde la relación con el fondo, es un debate que hay que darlo. Porque vos necesitas, y desde la discusión del vínculo, que hay que terminar con el vínculo entre deuda y fuga de capitales,
es lo que viene obturando el desarrollo del país. Claudio, gracias por haber venido. Muchas gracias.